Bueno, buenos días. Finalmente va por este medio la tan prometida clase vinculada a trabajar algunos ejemplos de la formulación de problemas de investigación y sus respectivos objetivos y preguntas de investigación, que tanto costó en el trabajo práctico, porque entendemos que en metodología de investigación a veces conectar entre la teoría y la práctica o hacer este ejercicio de bajar a la práctica lo que estudiamos en la teoría puede ser complejo. Vamos a trabajar con dos ejemplos reales de investigaciones que hemos realizado recientemente o que están en curso en la Universidad justamente de la Aconcagua. De manera que los ejemplos sean lo más reales y lo más concreto posible para poder también trabajar de manera más profunda con esos ejemplos y más fundamentada. Vamos a trabajar con dos ejemplos. ¿Por qué? Porque uno está precisamente inserto dentro de la metodología y el diseño de investigación cuantitativo y el otro justamente en una investigación bajo el paradigma interpretativo o cualitativo. A su vez también trataré de ser lo más escueta posible para que este video no sea insoportable de transitar para ustedes. Bueno, como hemos visto en la bibliografía, nosotros partimos de una idea general o vaga o amplia o abstracta, en mayor o menor medida. Habíamos comentado el otro día en clase de consulta que yo puedo decir, por ejemplo, que de muchos años de mi vida, uno de mis intereses vinculados a la investigación tiene que ver con la cárcel. Pero bueno, decíamos que eso no bastaba, eso prácticamente ni siquiera podía ser una idea de investigación porque era demasiado amplio, demasiadas dimensiones y aspectos, con lo cual yo debo ser más concreta, incluso en la expresión de la idea o del tema de investigación. ¿Qué de la cárcel? ¿Sí? La cárcel tiene que ver con una institución, puede tener una mirada incluso arquitectónica, o sea, la disciplina desde la cual yo me pare para estudiar ya de por sí va a implicar cierto recorte o cierto posicionamiento frente a este gran objeto de estudio que es la cárcel. Eso para empezar. Yo no podría estudiar la arquitectura de la cárcel o de las cárceles porque no tiene que ver con mi disciplina y con mi formación. Entonces siempre esto va a implicar también un necesario recorte, la disciplina desde la cual yo esté mirando el objeto de estudio. Entonces, ¿qué de la cárcel? Y ahí aparece un gran margen de libertad. Va a depender de mis intereses, va a depender de cuánto tiempo disponible tengo, de cuánto sé, de qué información tengo a mi alcance, de qué posibilidad tengo también de hacer el trabajo de campo, por ejemplo, en un tema como la cárcel. ¿Voy a poder ingresar a la cárcel a entrevistar personas? Eso yo de antemano lo sé. Entonces también eso va ayudando, estas cuestiones van condicionando y ayudando a la formulación del problema de investigación, a hacer que esta idea general se haga más concreta. Y ahora vamos avanzando sobre el ejemplo concreto. A partir de la lectura, justamente, porque uno empieza a leer sobre la cuestión desde el primer momento, no lee solo en el tercer momento o en la tercera fase o etapa, como habla Hernández Sampieri, que es la construcción del marco teórico. Uno empieza a leer desde el principio. Ustedes ya están leyendo, no solo por el cursado de su propia carrera, uno ya está leyendo aquello que cree que le interesa para la tesis, entonces va sabiendo sobre la cuestión. Mientras más sepamos de la cuestión, aunque suene un poco contradictorio, mejor nos vamos a poder preguntar sobre ella, mejores dudas vamos a poder tener, porque vamos a tener más fundamento, justamente más conocimiento para encontrar los huecos, las vacancias, como se dice, aquello que no está respondido o que por lo menos no está respondido en el contexto justamente espacial y temporal que yo le doy. Estas respuestas que no existen para Mendoza, por ejemplo, en la actualidad. A lo mejor se hicieron esas preguntas y se contestaron en otro contexto, pero no aquí. Entonces eso ya valida a mi propio recorte espacial y temporal. Entonces, en este ejemplo de la cárcel, concretamente a partir de las lecturas que veníamos realizando y de entrevistas con especialistas, encontramos que una gran área de vacancia tiene que ver con la situación de los hijos y de las hijas de personas presas. ¿Sí? Ya no es la cárcel concretamente, sino que tiene que ver con una de las dimensiones o aspectos que desde las licenciaturas justamente en niñez, adolescencia y familia, y desde la sociología también, por supuesto, y desde la criminología también, esto aparece como un elemento de interés para la investigación. ¿Qué pasa con los niños y niñas cuyo padre o madre ingresa en prisión? Así pues, nos formulamos una pregunta-problema con sus elementos, unidades de análisis o casos, que van a ser justamente estos niños o niñas, o no, ya lo veremos. ¿Cuáles son las variables o aspectos que deseo investigar sobre estos niños o niñas? ¿Qué es lo que quiero averiguar? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Dónde y cuándo? ¿Sí? Entonces, a partir de estos elementos que deben constituir a la pregunta-problema, procedo a leérselas de la pantalla para que quede bien en claro o bien formulada, mejor dicho. ¿Qué dimensiones y características
presenta a la población de niñas y niños y adolescentes cuya madre o padre se encuentra privado de libertad desde la perspectiva de los referentes comunitarios y políticos, y cuáles son las repercusiones en su vida, en su desarrollo integral en la provincia de Mendoza en la actualidad. Entonces, acá hubo como una vuelta de rosca. Ya nuestro interés sí tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes, pero atención, porque se dijo desde la perspectiva de los referentes comunitarios y políticos y del tercer sector. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a pensar en una indagación que tenga por caso o por personas a entrevistar o a indagar a estos niños o niñas, sino que lo que nos interesa es la perspectiva de quienes deberían trabajar o estar, informados acerca de su situación, que son los referentes, como decíamos, comunitarios, políticos y del tercer sector. Al usar los términos desde la perspectiva de, en esta formulación del problema, ya nos está quedando claro que es una investigación cualitativa, que probablemente lo que yo quiero es recorrer esta mirada desde la propia experiencia y la propia mirada de estos referentes. ¿Qué preguntas de investigación surgen a partir de esta pregunta problema o esta pregunta general? ¿Qué preguntas específicas? Bueno, claramente procedo a leerles. ¿Qué dimensión y característica presenta esta población de niños y niñas en la actualidad en la provincia de Mendoza? ¿Qué repercusiones tiene la situación de sus progenitores en su vida, su desarrollo integral y sus derechos desde las perspectivas de las personas adultas referentes, comunitarias, políticas y del tercer sector? Y tercero, ¿qué políticas públicas, programas, capacidades o vacíos existen en el ámbito estatal y comunitario frente a la situación específica planteada por el encarcelamiento paterno o materno? ¿Se dan cuenta cómo se desprenden de esa pregunta general un tanto amplia tres preguntas que hacen más concreto o que enfocan concretamente sobre aspectos o dimensiones de esta pregunta general? Bueno, tan simple como esto, o tan simple, bueno, tan claro como esto, es transformar estas preguntas en objetivos de investigación. Lo que tengo que hacer es reformularlas, ya no a manera interrogativa, sino a manera de objetivos con verbos en infinitivo. Conocer la situación de niños y niñas, describir, indagar, sistematizar las políticas públicas, ¿sí? Podrían ser cualquiera de esos verbos. Verbos siempre que tengan que ver con el conocer, con la producción de conocimiento que decíamos, y no con el hacer o con modificar. Yo no puedo utilizar en los objetivos verbos del tipo mejorar el acceso a los derechos de estos niños y niñas, proponer políticas públicas que los tengan por objeto de intervención en la provincia de Mendoza. No, eso puede ser una propuesta. Luego de finalizada nuestra investigación, luego de finalizada nuestra tesis, puede ser una propuesta de trabajo, pero no hace al objetivo principal de una investigación, que es la producción de conocimiento científico. Vayamos ahora con un ejemplo, como les decía, de tipo cuantitativo. También una investigación que realizamos en la Universidad de la Aconcagua. Esta tiene que ver con la violencia de género. Ahora se los voy a plantear al revés, en términos de objetivos, para que ustedes puedan pensar en la reformulación de las preguntas de investigación. El objetivo general, que se asocia, por supuesto, con la pregunta general o la pregunta problema, decía así: conocer y comparar las manifestaciones en relación a la violencia de género en parejas heterosexuales entre personas que cursan estudios universitarios en el Gran Mendoza, según género y carrera, en los años 2018 a 2020. Entonces, ahí tenemos sí claramente delimitadas nuestras unidades de análisis, que son las personas que constituyen parejas heterosexuales, que cursan estudios universitarios, porque no es cualquier pareja, no es tampoco de cualquier lugar, porque dice Gran Mendoza, y hace la delimitación temporal en los años 2018 a 2020. ¿Sí? Y ya va proponiendo un aspecto de esta investigación que dice según género y carrera, o sea que va proponiendo también una comparación. Por lo tanto, de allí se van a desprender tres objetivos específicos: conocer y precisar diferencias en torno a los tipos de violencia reconocidos en las relaciones de pareja según género para estas personas universitarias; indagar la relación que existe entre tipo de ciencia y carrera cursada para cada conjunto de indicadores de violencia; y reconocer las posibles diferencias de percepción entre quienes padecen y quienes ejercen violencia en relaciones de pareja para ambos grupos. ¿Sí? Acá, atención, aparece la palabra percepción, pero de todas maneras, que nos podría hacer pensar en un paradigma interpretativo, pero también podemos con cuestionarios y con instrumentos cuantitativos medir percepciones.
Y concretamente esta investigación se basaba, y lo explicamos desde el primer momento, en la aplicación de un cuestionario preexistente, una suerte de test que mide las situaciones de violencia que se ejercen o que se padecen, tanto para varones como para mujeres. Y luego en el desarrollo metodológico de la tesis uno va a confirmar y a fortalecer esto, desde qué paradigma se va a situar, pero ya en las preguntas y en los objetivos vamos de alguna manera anticipando cuál es nuestro posicionamiento. En estos dos ejemplos que les pongo, claramente también empiezan a aparecer, y acá lo vamos a unir con la unidad 3, cuáles son los conceptos centrales que yo debo revisar, que yo debo buscar en la bibliografía para construir el marco teórico. No voy a hablar de, volvemos al primer ejemplo, la cárcel, la historia de la cárcel, porque es como empezar desde la historia del universo o desde la historia de la humanidad cada vez que voy a hablar sobre algún fenómeno social, y no es así. Entonces voy a hacer una revisión bibliográfica que va a tratar de ser lo más puntual posible. ¿Hay investigaciones sobre la situación de estos niños y niñas? Primero, es la primera indagación, la primera revisión teórica y bibliográfica que debo hacer. Si no existe sobre estos niños y niñas en particular en Mendoza, buscaré bibliografía de otros lugares. Si no existe de la región argentina, pues será investigaciones o estudios en Latinoamérica o en otro caso en otros lugares del mundo que tengan situaciones carcelarias y sociales semejantes. Difícilmente un estudio sobre estos niñas y niñas que se haya llevado, por ejemplo, adelante en Finlandia, pueda servirme a mí como antecedente a la investigación, salvo que sea para discutirla justamente o para presentar blanco sobre negro o hacer una comparación, digamos, en las situaciones. ¿Sí? La búsqueda bibliográfica entonces va a ser de alguna manera con un sentido regional que tiene que ver con la similitud en las situaciones o en las características sociales, primero para que me sirvan estos desarrollos teóricos. Segundo, tiene que ver con el tiempo, lo más cercanas a nuestra época. Y tercero, y fundamental, buscando estos conceptos centrales, estas categorías teóricas, estos niños y niñas con el padre o la madre encarcelada, hablar sobre ejercicio también en el desarrollo de sus derechos, con la protección integral de niños y niñas, la vulnerabilidad, distintos conceptos teóricos que yo voy a tener que buscar, que revisar a la luz de mi pregunta-problema para ir desarrollando en el marco teórico. Y que por supuesto y seguramente se van a constituir en distintos capítulos. Vayamos al ejemplo de violencia, lo mismo. ¿Cuáles son las variables que yo voy a tener que investigar, averiguar? Primero buscar antecedentes, como dijimos, y seguramente van a aparecer términos como violencia de género, como parejas heterosexuales, concretamente esto de si hay alguna relación en términos de violencia y la carrera o la ciencia en la cual las personas están insertas, si es que hubiera algún estudio al respecto, porque suponíamos, como una hipótesis que después resultó refutada, que las personas insertas en ciencias sociales podían tener un mayor nivel de percepción de la violencia padecida y la violencia ejercida, a diferencia de quienes cursaban ciencias duras. Simplemente por una cuestión de lo que uno suponía ver en los pasillos y en los ambientes universitarios de cuáles temas estaban en debate o en agenda, tanto del centro de estudiantes como de la comunidad universitaria. Sin embargo, no fue así. Eso se los adelanto para contarles el final de la investigación. Pero bueno, esto tenía que ver con la búsqueda teórica también, con la revisión teórica y con la construcción del texto propio que se va a constituir en el marco teórico de nuestra investigación. Entonces, este es el ejercicio que ustedes tenían que hacer, tanto y tienen que hacer o mejorar o revisar en el trabajo práctico que ya habíamos revisado y que habíamos propuesto, y en el trabajo práctico que tiene que ver ahora con marco teórico. Espero no haber hablado muy rápido, espero que esto haya aclarado. Van a tener que seguramente escuchar un par de veces el video para poder captar las diferencias. De todas maneras, yo ahora voy a ingresar en el campus y voy a poner como material de consulta para ustedes estos proyectos de investigación, para que vean su formato y para que vean cómo están construidos los distintos apartados. Bueno, muchas gracias por su tiempo, gracias por la paciencia de escucharme y tener que ver esta cara a estas horas de la mañana o cuando sea que lo vean, no lo vean de noche, no lo vean a oscuras y que no hayan niños ni niñas presentes que se pueden asustar. Nos estamos leyendo y nos estamos viendo.